Tiene razón también Benito de que este atril es francamente mejorable, ¿eh? Si ponemos atriles entonces ahí como persianas con los papeles, así que... Eso para el pleno de la tribuna, aquí no tenemos el botón para parar. Bien, el primer punto del próximo pleno será, como ya saben ustedes, la declaración institucional. Las declaraciones institucionales suelen ser, pues eso, un espacio de consenso, un poco de compromiso, en el que no se refleja todo lo que uno quiere decir, pero por lo menos está en lo que coincidimos todos. Nosotros, para celebrar el Día de la Constitución, recomendamos la lectura atenta de ese texto, que es un gran desconocido entre los españoles, al que se hace referencia muchas veces, pero es muy desconocido. Y es muy desconocido porque se contempla todos los derechos y deberes de los españoles, y entonces quizás nos daremos cuenta, si la leemos, el montón de agujeros que tiene la Constitución española, el montón de derechos que no se cumplen. Reconoce los derechos, pero después no establece los medios necesarios para satisfacer esos derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, esa es la reflexión que nosotros queremos hacer en el Día de la Constitución, y desde luego asumimos el texto que se ha pactado entre los cuatro grupos. Después, ya en el digamos, el meollo del próximo pleno va a ser el proyecto de ley de medidas tributarias. Ustedes ya conocen las enmiendas de Izquierda Unida, una que afecta al canon del agua, que permitiría seguir diciendo al presidente del gobierno que baja los impuestos a todos los extremeños. En este caso es un impuesto indirecto, que son los que creemos nosotros que hay que bajar. Los impuestos indirectos tratan con la misma fuerza a los que son desiguales. El precio de la gasolina o el precio del agua o el precio del tabaco no afecta por igual a quien tiene un sueldo o a quien tiene otro. Sin embargo, el precio es único. Por eso los impuestos indirectos deben ser recortados y deben ser aligerados. En cambio, los impuestos de tipo personal, que van sobre el patrimonio o la riqueza, son los que creemos que hay que adaptarlos a las circunstancias personales de cada uno. Por eso hacemos una propuesta de modificación de la tabla del IRPF, en la cual los tramos bajos los dejamos como están. No compartimos esa bajada testimonial del que propone el señor Monago, pero los tramos altos, a partir de una cuota íntegra de 53.000 euros, proponemos que se suban hasta el límite máximo que permite ahora la ley. Por lo tanto, aligeramos los impuestos indirectos, apretamos en los impuestos directos de la riqueza y del patrimonio. Creemos que es una propuesta que permite recaudar algo más al gobierno extremeño. No podemos compartir propuestas de reformas tributarias que al final llevan a disminuir la capacidad recaudatoria. Y recaudar es disponer de fondos para hacer todas las políticas sociales que queremos, tanto en educación como en sanidad, y para corregir en buena parte con fondos propios los atropellos, los recortes que nos vienen pues desde el gobierno de la nación, como ha ocurrido en educación, en dependencia, en sanidad, etcétera. Por eso no compartimos las propuestas que llevan a recaudar menos. Si al final los ingresos se aplican esas medidas, el capítulo de ingresos quedaría francamente recortado. Pues no podemos compartirlo. Y la propuesta que hacemos nosotros carga el esfuerzo fiscal sobre las rentas más altas. Después hay dos propuestas de impulso. Nosotros presentamos una propuesta de impulso que nos parece importante, porque la Ley General de Sanidad establecía un mecanismo que eran los consejos de salud de zona. Son órganos consultivos de una composición muy plural en la que están los ayuntamientos, los sindicatos, los trabajadores del sector, pero esos consejos de salud de zona están muertos. No se reúnen desde hace años y años. Y las modificaciones que ha habido desde los puntos de atención continuada hasta otras medidas que intentan el ahorro en el sector sanitario, debían haber contado con la consulta, con el estudio en esos consejos de salud. Y queremos que se revitalicen, que se organicen, que se reestudien. Y si no, que se modifique la Ley General de Sanidad y que no se establezca ese mecanismo ahí, que queda muy bonito sobre el papel, pero después no tiene ninguna virtualidad. Es como los consejos escolares, los consejos de... En fin, pues que funcionen. A ver qué respuesta nos dan. Después, bueno, pues hay unas preguntas que queremos hacerle al gobierno, porque ya ha ocurrido en alguna ocasión que hemos tenido que devolver importantes cantidades de fondos FEADER por no ser capaz de gastarlo, sencillamente.
Ahí funciona el famoso N+2, quiere decir que hay 2 años después de los fondos de cada año para llevar los presupuestos, los proyectos adelante. Y estamos en grave riesgo de tener que volver a reenviar para Europa, a reintegrar cantidades importantes. Y nos parece que eso sería para que todos los políticos extremeños nos sintiéramos frustrados, si no somos capaces de gastar los fondos que Europa pone a nuestra disposición. Entonces queremos saber qué tiene pensado la Consejería sobre el particular. Y luego una pregunta que hace mi compañero Víctor sobre los intercambios escolares. ¿Cómo lo ve la Consejería? ¿Qué tiene previsto? Y si afectan de alguna manera a los centros educativos extremeños, porque eso es uno de los recortes que vienen de Madrid. Ha habido importantes reducciones en los dineros para los intercambios escolares. Hay una comparecencia que a nosotros nos parece necesaria y que es a petición propia de la propia Consejería. Va a explicar las propuestas y las modificaciones que está haciendo la Consejería para los programas de apoyo y de refuerzo escolar. Quiero recordar simplemente que Izquierda Unida en su momento hizo una propuesta de impulso que fue aprobada para que se restablecieran las medidas de apoyo y de refuerzo para a los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, eso se va a poner en marcha y queremos que la consejera explique cómo lo va a hacer. Eso es todo lo que tengo que explicarles sobre el próximo pleno. Si usted quiere preguntar algo, con mucho gusto, lo haremos. Una breve valoración sobre los datos del paro. Bien, la valoración que hacemos de Izquierda Unida es modestamente positiva, porque siempre es mejor que 1.400, 1.200 personas se borren de las listas del INE a que se incremente esa lista. Pero seguimos en cifras por encima de los 150.000 parados, por lo tanto creemos que no hay suficientes datos para hablar de cambio de tendencia, aunque el interanual sea ligeramente positivo. Metiendo un poco los ceros en la cifra, vemos que ese empleo ha crecido un poco en la recuperación del trabajo en la construcción, los albañiles, y luego empleo que ha sido creado desde las administraciones públicas, desde los ayuntamientos y suponemos que también desde las distintas consejerías. Eso ratifica la propuesta de Izquierda Unida desde hace mucho tiempo, que solo desde el sector público en tiempos de crisis es posible reactivar la economía y crear empleo. Frente a la apatía y la atonía de otro tipo de inversiones, creemos que el sector público tiene que ser protagonista. Y bueno, pues esta reducción, pues, en términos médicos sería 1/10 que baja la fiebre del enfermo, pero bueno, seguimos en la situación que estamos. Sabemos los parados que tiene Extremadura, en el resto, creo que en todo el estado han sido 2.000 y pico, o cual estamos instalados unos umbrales de desempleo francamente insoportables. O sea, no hay motivos para la euforia, para la alegría, para el cambio de tendencia, para la luz al final del túnel, para nada de eso. Pues muchas gracias.